A ver, cuando miramos hacia el pasado, ¿cuál es nuestro papel en realidad? ¿Somos una especie de jueces, listos para dar un veredicto? ¿O tal vez somos algo completamente distinto? Pues bien, esta es la gran pregunta que nos lanzó el historiador Mark Bloch, y su respuesta podría cambiar totalmente la forma en que entendemos la historia, y por qué no, a nosotros mismos. Bloch nos mete de lleno en una tensión que es fundamental. Por un lado tenemos ese impulso casi instintivo de señalar con el dedo a los buenos y a los malos de la historia. Y por otro lado está la que él considera la verdadera misión de quien se dedica a esto. La verdad es que durante muchísimo tiempo la historia se escribió así, como si fuera desde un tribunal. Quien escribía la historia actuaba como un juez póstumo, repartiendo premios y castigos. Era casi un reflejo, una forma de intentar poner algo de orden en el aparente caos del pasado. Y es justo aquí donde Bloch traza una línea muy clara. Como él mismo explica, llega un punto en el que el camino del científico y el del juez se separan. Uno se dedica a observar y a explicar, y ahí acaba su trabajo. El otro, en cambio, tiene la obligación de dictar sentencia. Para el historiador, la meta nunca es el veredicto. La meta es la comprensión. Entonces, si el objetivo no es juzgar, ¿cuál es? Bloch nos da la respuesta con una sola palabra. Una palabra que de verdad lo cambia todo. Esta es la clave. Para Bloch, esta es la palabra que tiene que guiar cualquier análisis histórico. El objetivo final no es ni el elogio ni la culpa, sino simplemente llegar a comprender. Ojo que esto es muy importante. Pensemos, por ejemplo, en una figura como Robespierre. La tarea del historiador no es justificar lo que hizo, sino entender qué fuerzas históricas, qué presiones sociales, qué motivaciones lo hicieron posible. No se trata de absolver, sino de explicar el porqué. Pero claro, justo cuando parece que ya tenemos la clave, comprender, Bloch nos demuestra que la cosa es mucho más complicada. Hay una trampa muy sutil esperándonos en el camino. Y la trampa está en nuestras propias herramientas, las palabras que usamos. Estamos utilizando un lenguaje de hoy para describir un pasado que funcionaba con conceptos y realidades que a lo mejor no tienen nada que ver. Este error, el anacronismo, puede distorsionarlo absolutamente todo. Vamos a ver un ejemplo muy concreto que utiliza el propio Bloch. En la antigua Roma, la palabra latina servus tenía un significado legal muy específico. Era muy claro lo que quería decir. Lo que vemos aquí es que el significado de una palabra no es estático ni mucho menos. Evoluciona, va cambiando. Si cogemos nuestra idea actual de siervo y la aplicamos tal cual a un servus romano, estamos creando una falsa equivalencia. Es un error que parece pequeño, pero que nos lleva a una comprensión del pasado totalmente equivocada. Vale, ¿y cómo escapamos de esta trampa del lenguaje? Pues Bloch argumenta que quienes estudian la historia tienen que ser como artesanos, muy cuidadosos con su propio vocabulario. Bloch hace una comparación que me parece genial. Un químico puede inventar palabras precisas, como ion o polímero, para no dejar lugar a dudas. Pero el historiador no tiene ese lujo. Hereda su vocabulario de la misma vida que intenta estudiar, con todas sus imprecisiones y ambigüedades. Pensemos, por ejemplo, en una palabra como capitalismo. Usar esta etiqueta, que es tan compleja y tan moderna, para hablar de un mercader de la Edad Media, pues puede ser muy engañoso. Es un anacronismo en toda regla. O feudalismo. ¡Qué gran ejemplo! Es un término que a menudo viene cargado de emociones y se usa de una forma tan general que puede acabar ocultando las realidades tan diferentes que había, por ejemplo, entre la Francia del siglo XII y la Alemania del XIV. Y el ejemplo de proletariado es perfecto. Esta palabra está tan íntimamente ligada a la era industrial y al pensamiento marxista que intentar usarla para analizar sociedades anteriores no solo es que no sirva de nada, es que nos confunde. Entonces, ¿cuál es el método que propone Bloch? Pues primero, desconfiar de las grandes etiquetas que hemos heredado. Segundo, siempre que se pueda, intentar usar el lenguaje de la propia época. Y tercero, y esto es lo más importante, definir con muchísimo cuidado cada término dentro de su contexto histórico concreto. Si juntamos todas estas piezas, el no juzgar, el buscar la comprensión y el usar el lenguaje con precisión, empieza a surgir una visión muy clara de lo que para Bloch significa, de verdad, el oficio de historiador. Al final, lo que vemos es que el análisis histórico es un oficio de matices, una tarea muy delicada que necesita, por un lado, empatía para ponerse en el lugar de otros y, por otro, una precisión casi de cirujano con las palabras que se eligen. No se trata de un simple recuento de hechos, para nada. Es más bien un diálogo profundo con el pasado, pero en sus propios términos, usando herramientas que han sido afinadas con mucho esmero y, sobre todo, con mucha autoconciencia.
Y esto nos deja con una última reflexión. Si aplicamos esta disciplina de Bloch a nuestro propio presente, si intentamos de verdad comprender a los demás antes de juzgarlos, ¿cómo cambiaría nuestra visión del mundo que nos rodea hoy?